el Ministerio de Educación sobre cómo se compone la UCE y cuántos recursos reciben los alumnos. Esto dice que por cada niño, un niño que es sin jornada escolar completa y que está entre primero y sexto básico, el colegio recibe 36.000 pesos por alumno. Si está en jornada escolar completa, nos vamos en esta línea. Esto es una serie de descomposiciones y recibe 50.000 pesos. Y, por ejemplo, si es de educación especial, bueno, las subvenciones en educación especial son mucho más altas, ¿cierto? Y la subvención, en vez de ser de 50.000 pesos, es de 152.000 pesos por alumno. Los colegios tienen ciertas restricciones para funcionar, pueden tener menos alumnos, son alumnos que efectivamente requieren una mayor atención y mayor recursos deberían ser más chicos, etcétera, etcétera. Pero eso es la UCE, ¿ya? La unidad de subvención escolar, como la información que publica el Ministerio, y en función de esta unidad es como se calcula también la SEP. Bien, entonces, bueno, ahí volvimos a nuestro mismo cuadro anterior, con una pequeña diferencia, que me pasé al cuadro siguiente. El cuadro siguiente tiene lo mismo pero expresado en pesos. Eso significa que lo que reciben en las escuelas autónomas aproximadamente son como 25.500 pesos por alumno, menos en los niveles quinto, sexto, séptimo y octavo, y el porcentaje de la subvención es aproximadamente como 50%. O sea, se recibe un 50% más por un alumno vulnerable para poder tener un nivel de apoyo más alto que obviamente lo necesita. ¿Qué es lo que hace la subvención de concentración por alumnos prioritarios? Lo que le mostrábamos antes era la subvención preferencial. Así entró el proyecto de ley al Parlamento, solamente con esta idea, con la idea de la subvención escolar preferencial. Bueno, está aquí. ¿Qué es lo que hace esta subvención de concentración? Dice, bueno, es distinto un alumno vulnerable o para una escuela tener un alumno vulnerable o un 10% de alumno vulnerable o un 15% que tener un 90% de alumnos vulnerables. Es mucho más difícil de educar un colegio que tiene todos sus alumnos en situación de vulnerabilidad, y en ese sentido se agrega una UCE que se llama subvención de concentración a los establecimientos del 15% de la arriba, 15 y 30 por rango, 30 y 45, 45 y 60, 60 y más. Y eso agrega 0,252 y nuevamente decreciente para los otros niveles. En términos de recursos, eso es 4.500 pesos aproximadamente. La diferencia es que la subvención por concentración se da para todos los alumnos del colegio, no solamente para los alumnos vulnerables. Y eso finalmente queda estructurado de esa manera. Eso es básicamente en temas de recursos. Si uno mira, y estos son datos que no están hasta el 2009, no los hemos, la verdad no los he actualizado para el 2010, pero si uno con eso mira cuáles son las fuentes de ingreso del sistema escolar, bueno, la gran mayoría de los aportes, estos millones de pesos del 2008, es la subvención de escolaridad. O sea, gran parte de los recursos que le llegan a los colegios es la subvención que entrega el Estado. Después está la subvención preferencial. Esta subvención va a ir creciendo en el tiempo. Va a ir creciendo primero porque cada vez más cursos, ¿cierto? Partimos primero hasta cuarto, después se va agregando quinto, después se va agregando sexto, eso no lo dije. Pero la verdad la subvención parte con de primero a cuarto, o de pre-kinder a cuarto, y después cada año se agrega un curso más, quinto, sexto, séptimo, la verdad ya no sé en este año cuál van, pero... y por esa razón va creciendo, y va creciendo además porque los montos con los últimos reajustes van aumentando. Sin embargo, aquí estamos hablando que en este año del total del sistema aproximadamente era un 10%. El financiamiento compartido es la otra fuente de ingresos, y después está el aporte municipal, el aporte que hacen las municipalidades. Más o menos el aporte municipal
era como, en gran parte de los años, era como la mitad del financiamiento compartido. O sea, los municipios ponían más o menos la mitad de recursos que los que ponían los papás a través del financiamiento compartido. Y el financiamiento compartido, en ese minuto, en el 2009, era más que la subvención escolar preferencial. Yo creo que eso ha ido cambiando en el tiempo y ahora la SEP es un poco más que el financiamiento compartido. Bueno, eso básicamente. Ahora vamos a ver cuáles han sido los cambios y con eso vamos a ir cerrando la presentación. Dice, en resumen, la subvención escolar preferencial introduce importantes cambios. Se trata de hacer una relación entre el financiamiento y los resultados educativos de los alumnos. Se introduce una discriminación positiva en la asignación de recursos y se incorporan ciertas consecuencias para el sistema frente a los incumplimientos y en cierto sentido también se trata de estimular a los colegios que tienen mejores resultados dándoles mayor grado de autonomía. Hay beneficios que se espera que se logren de la SEP. Yo no voy a pasar rápidamente para ir cerrando a cuáles son las modificaciones. Cuando partimos dijimos que habían habido modificaciones en octubre de este año, estamos en el mes de noviembre, o sea, hace pocas semanas atrás. ¿Y cuáles son esas modificaciones? Bueno, las que están señaladas ahí. En primer lugar, el monto de la subvención. El monto de la subvención de la cita que nosotros vimos se agregó en un 21%. Y ellos están calculando ahora ya que estamos en el 40% de los alumnos prioritarios, o sea, no era un tercio, sino que al final los cálculos salieron un poquito más, 40. Hay una extensión a cuarto medio. Este era uno de los temas que fue súper criticado, ¿no? Sí, yo creo que criticado, el tema de que los mayores recursos se entregaban básicamente entre primero y cuarto básico y después los colegios se quedaban sin esos recursos, y especialmente en la media. No había nada para la educación media. Ahora se extiende hacia la educación media con el mismo valor que tenía séptimo y octavo básico. El plan de mejoramiento educativo ya no va a tener que ser supervisado por el Ministerio de Educación, sino que a futuro por la Agencia de Calidad de la Educación. Sigue siendo obligatorio incluir en el plan de mejoramiento las 4 áreas. Lo pasamos bastante rápido, pero nos mostramos que había 4 áreas que se seleccionaban. Ahora se va a permitir priorizar en aquella que el colegio tiene que hay mayores necesidades. Eso está dentro de los mayores grados de flexibilización del sistema. Hay algunas aclaraciones o precisiones, quizás está más claro. Bueno, también se ha ido ganando experiencia en el tiempo sobre en qué se deben usar los recursos. Una de las cosas importantes, no sé si lo tengo anotado aquí o a continuación, es que se va a poder usar el sueldo para los profesores. Antes no estaba permitido que los recursos de la SEP fueran a remuneraciones de profesores, ahora sí. Contratación de personal, aquí estaba. Se permite contratar personal, se permite contratar docentes, asistentes de la educación o personal necesario para mejorar capacidades técnico-pedagógicas del establecimiento, así como mejorar las remuneraciones de los profesores que están en el establecimiento escolar. Hay posibilidad de aumento de horario del personal contratado. Obviamente todo ello tiene que estar ligado al plan de mejoramiento. La clasificación de los establecimientos, ahora que lo habíamos repetido, lo va a hacer la Agencia de la Calidad. Hay una regulación de las ATE, que son estas entidades externas que hacen los planes de mejoramiento, que pueden hacer los planes de mejoramiento, una mayor regulación sobre ellas. Y también se va a exigir que el manejo de los recursos sea independiente del manejo de recursos de las otras subvenciones, de forma que haya un mayor poder de control, como lo que citamos en la primera de las introducciones. Han habido casos en que han habido problemas o denuncias con si los recursos de la SEP están siendo utilizados efectivamente en los planes de mejoramiento o en otras actividades. La verdad es que el tema de cómo se fiscaliza el uso de recursos en el sistema escolar es un tema grande, un tema enorme de discusión. O sea, podríamos hacer otra charla sobre cómo se tienen que fiscalizar los recursos. Por una parte, uno quiere tener grados de autonomía de los establecimientos escolares.
no quiere tener un sistema en que uno le diga a los establecimientos escolares, mire, usted tiene que gastar exactamente en esto, tiene que tener exactamente no solamente las remuneraciones, sino que tiene que comprar exactamente esta cantidad de libros, o esta cantidad de tiza, o esta cantidad de ampolleta, o esta cantidad de papel. Tampoco uno quiere, o los países han evolucionado de sistemas en que se les entregaba a todos los establecimientos escolares a principio de año y tenían que barajarse con esos insumos hasta final de año. No quiere ir hacia una mayor autonomía de los establecimientos escolares y entregar los recursos para que ellos, dentro de cierto rango, tomen las decisiones de cómo los van a utilizar. Pero eso entonces abre la otra pregunta. ¿Cómo nos aseguramos que los recursos se gasten en lo que está definido por la ley? Y eso es parte, yo creo, de la discusión que viene con la creación de la Superintendencia de Educación, que la verdad también como proyecto de ley es un proyecto relativamente antiguo, y el primer proyecto de superintendencia fue en 2007, y todavía bueno, se demoró un poco en su tramitación. Bueno, esa es la historia de la SEP, es la historia como de una política pública, es la historia de una ley, es la historia de una modificación del sistema de financiamiento a la educación, una modificación que se ha consolidado, que también se demora, como les contaba, estamos en el 2011, estamos acercándonos al 2012, las primeras ideas de la SEP partieron en el 2012, o sea, vamos casi en 10 años de discusión. Y esta ha sido en parte su evolución. Así que esa era la historia que quería contarles, pero hayan quedado bueno, con más información de la SEP y bueno, feliz de contestarles cualquier duda, consulta, pregunta que ahora tengan. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Carreño, integrante de Radio Historia y estudiante de Historia. Bueno, la pregunta direccionada la voy a leer. Considerando que usted es un referente de las políticas públicas educacionales, nos gustaría saber cuál es la opinión de usted respecto al rol del Estado en el financiamiento de la educación superior. Me sacaron de tema, pero la gente la contesta, no hay problema. Hemos estado hablando aquí básicamente de financiamiento del sistema escolar, y ahora voy a pasar al financiamiento universitario. El sistema escolar, como tú ves, casi todos los recursos son subvención. Si bien hay un aporte de los padres, que es el financiamiento compartido, si tú lo miras con lo que son los recursos de la subvención escolar, que era uno de los cuadros que mostré, son bastante reducidos. Y además lo que hace la SEP es que disminuye el financiamiento compartido, porque cuando tú le cobras, o sea, cuando un colegio decide entrar a la SEP y recibir recursos extras, ¿cierto? No puede cobrar financiamiento compartido. Ese es el sistema escolar. En el sistema de educación superior, el tema del financiamiento es completamente distinto. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del Estado? El Estado tiene muchísima responsabilidad en los dos sistemas. Tiene primero la responsabilidad de que el sistema funcione en su conjunto, no solamente la responsabilidad financiera, o sea, de proveer financiamiento, sino que tiene la responsabilidad de que el sistema funcione, que los alumnos que tú tengas acceso, de que funcione bien, etcétera, etcétera. En el sistema de educación superior, la diferencia con respecto al sistema escolar es cuál debe ser el aporte que los propios estudiantes hagan a su financiamiento. Como estoy dando vuelta la pregunta al otro lado. En el sistema escolar, el Estado debe asegurar que haya establecimientos escolares en los cuales el 100% del financiamiento sea estatal. En el sistema universitario, la pregunta es si debemos tener aporte de los alumnos y sus familias a su propio financiamiento. Yo creo que una cosa es decir que el Estado tiene responsabilidad y otra cosa es decir que el Estado tiene responsabilidad del 100%. Si tú me preguntas a mí, mi opinión, y esa es mi opinión personal, no tiene nada que ver con el tema institucional, yo creo que el Estado no tiene obligación del 100% de la educación superior.
no para todos los alumnos. Uno lo puede decir sí para algunos alumnos, sí para los alumnos que provienen